Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos ve en todo el estado de Sinaloa, en los 18 municipios, desde Ahome hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el escritor y maestro en ciencias, Elmer Mendoza Valenzuela, de su gira por Europa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal de diversos contenidos, de sociedad, de historia, de política, de cultura, de gastronomía. Y usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles que Televisoras Grupo Pacífico es una televisora de señal abierta y usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, 7 en Mazatlán, 3 en Culiacán o en todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter, en @JHéctorMuñoz o en Facebook, Héctor Muñoz. Bien, les decía hace unos instantes que vamos a platicar con el maestro en ciencias Elmer Mendoza, quien acaba de tener una gira por Europa y seguramente pues nos va a platicar de qué se trató. Déjenme comentarles, aunque ya lo hemos tenido en otras ocasiones aquí a Elmer, hablando de libros, de literatura, con otros invitados, un pequeño currículum de él. Elmer Mendoza nació aquí en Culiacán en el año de 1949, es escritor, maestro de literatura clásica para la Universidad Autónoma de Sinaloa y colaborador del Departamento de Literatura, Publicaciones y Fomento al Hábito de la Lectura del Instituto Sinaloense de Cultura. Es creador y promotor de programas para fomentar el gusto y el hábito de la lectura, y ha dictado más de 400 conferencias sobre lectura para padres, profesionistas, alumnos y maestros. Imparte talleres de creación literaria y asesorías, ha formado conferencias y participado como invitado en ferias de libros de México y el extranjero, así como en universidades de México, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Francia, España y en Europa. En clubes de libro, el más reciente es el de la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Sus libros: ha publicado 5 volúmenes de cuentos, 2 de crónicas y escrito 4 obras de teatro, todas ellas montadas. Ha escrito las novelas Un asesino solitario, El amante de Janis Joplin, El efecto tequila, Cóbraselo caro, Balas de plata, La prueba del ácido. Todas sus novelas han sido publicadas por Tusquets Editores, que en el 2010 publicó también su libro Cuentos firmados por un Kleenex. Premios: en 2002 recibió el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. En novela ha sido traducido al portugués, italiano, alemán y francés. Elmer Mendoza fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México del 2000 al 2006 y volvió a ingresar en 2011, y es miembro del Colegio de Sinaloa desde el año 2008. Bien, Elmer Mendoza, orgullo de los culiacanenses y de los sinaloenses, bienvenido a tu programa Acontecer. Muchas gracias, Héctor, por la invitación, y aquí estamos. Bien, bueno, Elmer, cuéntanos ¿cómo te fue por tu gira por Europa? Bueno, hay de todo en las giras, ¿no? Pero en una gira lo que hay que hacer es que hay que comer muy bien, hay que beber muy bien y hay que seducir a los públicos. Fue una gira bastante larga, fueron 20 y tantos días, 22 días, y empezó en París. Pero, ¿y a qué fuiste? Bueno, mi novela Balas de plata la publicaron en francés
y había dos festivales, un festival de toda literatura, pero sobre todo que tenía el tema de las fronteras, y la otra que era un festival de literatura policíaca. Entonces esto sumado a la aparición de la novela, pues estaba ni pintada mi presencia en Francia, ¿no? Y después, estando ahí, pues había en Roma todos los fines de semana por esta época hacen ferias, y en los centros culturales, y había oportunidad que yo participara en una mesa sobre novela criminal, y entonces fui, y al final me encontré con que estaban hablando de mi novela Proyectiles de Argento, que es Balas de Plata. Y, Proyectiles de Argento. Sí, y entonces pues bueno, me sorprendí mucho, igual noto que ya, sobre todo en Italia, tengo muchos lectores y una sala atestada. De ahí fui a Ginebra, donde Ginebra hice dos cosas. Una fue contar un cuento. En Ginebra, Suiza. Sí, un cuento tradicional de los mayos, de los indígenas. Sobre la adquisición de la hombría, cuando un niño quiere convertirse en danzante de venado, y lo primero que tiene que conseguir es su primer tenavari. ¿Su primer qué? Tenavari, que es el cascabel, el que suena, y que es un cascabel que es un ritual donde se lo tiene que quitar al diablo, ¿no? Entonces yo conté esa historia para niños hispanohablantes y para niños francohablantes, o sea, que hablan en francés, y fue sensacional. Ahora, yo veo que traes aquí varios libros. Te mandó, sí, pues, Leonor bien equipado. Aquí traes Balas de Plata. Este es el libro Balas de Plata. Sí. Y este es el que este no está traducido, ¿verdad? No, sí, ahora es el más traducido. No, pero en este ejemplar que yo traigo aquí en la mano no está traducido, ¿verdad? La novela no. Sí, no, esa sí ya está. Pero sí. ¿en qué idiomas? ¿En qué idiomas? Ese que está ahora en portugués, en italiano, en francés, en alemán. Ah, ok. Esas Balas de Plata. Y aquí, bueno, un libro muy raro, que es este. Sí. Que es, si lo pueden ver, este libro es El amante de Janis Joplin, y que fue traducido al ruso. A ver, préstamelo, Elmer. Vaya que está al revés. Sí. ¿Está en ruso este? Sí, está en ruso. Este es El amante de Janis Joplin. El amante de Janis Joplin, que es una de mis novelas traducida al ruso. ¿En cuántos idiomas ha sido traducida esta novela? Hasta ahorita ese nada más en ruso. Pues si lo agarras nada así, más en ruso. Ahora mismo está mi agente negociando un par de lenguas más, y bueno, asuntos que tienen que ver con el cine, ¿no? Pero sí, pues eso, hasta que se dé podemos hablar de eso. Bueno, pues incluso ya ha salido, y ya ha salido en algunos periódicos nacionales sobre pues adquisición de algunas de tus novelas para llevarlas al cine. Bueno, sí, eso es una de las mejores cosas que le puedan pasar a un escritor, porque el cine significa contratos, y sobre todo significa ingresos más o menos fuertes, ¿no? Sí. Para la familia. Sí, y como le pasó a Franco Pola, el que escribió El Padrino, ¿no? Que era un columnista del New York Times, algo así. Mario Pucho, sí. Mario Pucho, Mario Pucho, ¿verdad? Sí. Así es. Y pues al final de cuentas, pues es un clásico. No, de él es una suerte, porque él vende la idea en $5,000 a unos cineastas neoyorquinos. Los cineastas neoyorquinos no lo hacen. Él publica la novela, y cuando la novela tiene un mes circulando, Francis Ford Coppola les interesa en ella. Le compran los derechos carísimos, y le pagan $100,000 nada más, $100,000 para que haga el guión. Bueno, ahorita siguen platicando. Después. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya.
Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el maestro en ciencias Elmer Mendoza, escritor de varios libros. Elmer, nos comentabas hace rato de pues tu gira por Europa. Ahora, hablábamos de lo importante que es para un escritor que sus obras sean pues hechas películas, como comentábamos acerca de la película del Padrino, de cómo el libro pues se hizo una película, y es una película pues yo creo que casi de las más vistas. Ahora, también antes de continuar, bueno, aquí por el Twitter estoy recibiendo un saludo de tu hija Elia, quien te manda un saludo. Lía, sí. Lía Mendoza. Gracias. Y también están preguntando por aquí que si dónde pueden adquirir tu libro, el último, el de la prueba de ácido. Sí, bueno, el libro se encuentra en las librerías de la ciudad. ¿Aquí en Culiacán? Sí, aquí están las librerías de la ciudad. ¿No quieres hacer publicidad en la librería de México, en la librería Gandhi? Sí. En la Gonville, en la México, en la Sanborns, en la librería de la... se llama, ¿en Mazatlán está en Sanborns? Sí. En Mazatlán una librería que se llama La Casa del Caracol. La Casa del Caracol, el centro histórico. Sí, y en las librerías de, ¿cómo se llama esta organización del gobierno que tiene librerías, ¿no? Que lo ponen, que en el Centro Cultural de aquí tiene uno y en el Museo de los Mochis tiene otro. Sí. De Educal también, ellos la distribuyen. Ah, ok. Bueno, pues muy bien, pues ahí ya para el auditorio que tiene dudas dónde adquirir la última obra de la prueba de ácido de Elmer Mendoza. Ahora, Elmer, este libro, el de Balas de Plata, que está aquí, me queda un poco lejos aquí, es el que es traducido Vales de Argent, es en francés. En francés. Sí. ¿Qué hay de esto? Bueno, realmente es un... Comparto editorial con Mario Vargas Llosa, por ejemplo, con Octavio Paz. No hay, creo que seríamos los únicos mexicanos en la librería Gallimard, que es una de las librerías, de las editoriales más importantes del mundo. La editorial Gallimard. Sí, que es mi casa editora en Francia, y ellos tienen una serie para novelas negras que se llama Serie Noir, que la inventaron en los años 40. Y es como una firma, es como esto, es como las marcas, pues. Entonces, según la casa de editorial donde consigues entrar, eso te ayuda, ya te da un plus. Y bueno, Gallimard es de las más importantes, y la serie Noir igual, de las series más prestigiosas que tienen que ver con la novela policíaca. Y Balas de Plata, que se pronuncia más o menos Balsachon, es una novela que empezó bien, es el reporte que tenemos. Bien en cuanto a ventas. Bien en cuanto a ventas, bien en cuanto a crítica. Sí. Esto, mira, es muy... nosotros encontramos en las librerías que visitamos, no solamente en París, sino en las ciudades donde estuve a hacer promoción, el libro estaba muy bien ubicado en las librerías. Y esa es la mejor señal, porque es un libro que tiene ya un mes y que no ha desaparecido de las mesas de novedades. Es un libro que va bien, porque es un libro que la gente lo está pidiendo. Se está moviendo. Sí, y está mucho el fenómeno de las firmas, que es un fenómeno que nunca desaparece. ¿Cómo de las firmas? Las firmas de ejemplares. Yo en París, las 2 veces que me presenté, firmé ejemplares. Una de las veces se agotaron en el sitio donde me presenté en París. En León igual, una de las veces se agotaron en el sitio donde me presenté, y en Marsella pasó lo mismo. Es decir, me gusta, yo a veces a mí no me gusta tragarme el mundo de un bocado, y me pienso que quizás no llevaron suficientes ejemplares, ¿no? Pero siempre es un acto que el librero me lo dijo con mucha alegría. Se acabaron los ejemplares, estoy feliz. Venga más seguido. Sí, no, ¿Eso en dónde fue? Eso pasó en los 3 sitios donde tuve presentaciones físicas, en París, en León y en Marsella. Y bueno, en los 3 sitios tuve oportunidad de encuentros con el público, es decir, charlas, hablar de lo que tiene que ver, de por qué yo escribo como escribo. Es decir, ¿qué idea tengo a la hora de contar una historia? Porque las mías son novelas policíacas, pero los lectores clásicos de novelas policíacas dicen que no son. Y los que son lectores de novelas normales dicen que son policíacas. Ahora, Elmer, por ejemplo, ¿cómo le hacen?
nosotros aquí pues tenemos un idioma, tú escribes también con los sinónimos, con el lenguaje de aquí de la entidad. A la hora de traducir una obra pues al francés, al italiano, pues ¿cómo le hacen precisamente pues para llevar esa, que no se pierda la idea? Bueno, es un trabajo tremendo, es prácticamente una reescritura. He tenido la suerte de contar con las traductoras y traductores muy profesionales, muy calificados y muy profesionales, justamente por la forma. Por ejemplo, si tú ves la novela Barça Chon, dice que está traducido, ¿sí? Pero si ves la nota dice al español de México. Ah, es cierto, fíjense, es interesante, ¿no? Sí. Dice aquí en el libro, dice que está traducido, este libro, que está en francés, Ajá. Dice aquí, traducido al español, pero de México, sí. No al español que hablan en Madrid o en España. O en Argentina. O en Argentina, sino al español de México. Sí. Entonces, fíjense, o sea, la capacidad del traductor. Bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vayan. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el maestro en ciencias, Elmer Mendoza, escritor. Oye, Elmer, estoy viendo este libro, Balas de Plata. Es traducido en alemán. Comentábamos hace rato de pues el cómo llevar de nuestro lenguaje al alemán sin perder la idea. Es un trabajo pues muy calificado y explícanos algo de eso para la audiencia que nos ven aquí en el estado. No, claro. Bueno, nosotros tenemos una identidad, es decir, los sinaloenses, los culichis, los mexicanos, y una de los elementos que define esa identidad es el lenguaje. Es decir, pero no es solamente el lenguaje, digamos, la norma correcta o la norma culta, sino también es la norma popular, es decir, el lenguaje de la calle. Y dentro del lenguaje de la calle, sí. O sea, las ¿cómo maldiciones. Sí, por ejemplo, mira, por decir algo, aquí tenemos una palabra pues que antes pues resultaba antisonante, por ejemplo, de lo de la generación, utilizar güey. Entonces, ¿cómo traducir esa palabra en alemán, pues, o en francés? Bueno, en alemán ha sido muy difícil porque hemos encontrado que los alemanes no tienen muchas maldiciones en su lenguaje. Y entonces fue un poco complicado. ¿Y cómo mezclas o cómo le hace el traductor precisamente? Tiene que acudir al lenguaje de la calle. Por ejemplo, el caso de Matías, de mi traductor al alemán, es un lingüista, un tipo absolutamente proporcional y meticuloso. Creo que el trabajo duró varios meses y debe haberme hecho unas 3,000 consultas. 3,000. Sí, y son consultas que yo no tenía que explicar solamente como, por ejemplo, él decía, ¿qué quiere decir? Órale. Y decía, órale, bueno, no le podía decir, es una interjección, pero no, porque él quería saber, ¿pero qué es? Es parte del folclore, es parte es un anglicismo, o sea, es decir, tenía yo que establecer todo el perfil de las expresiones. ¿Y lo hacías por internet o cómo le hacías? Claro, por internet. Y hubo cosas muy curiosas, que por ejemplo, el DIF, ¿qué es el DIF? Desarrollo integral de la familia, pero yo no le podía poner eso a él, sino que eso es una parte de los gobiernos donde se atiende beneficencia pública. De beneficencia pública y largo, y muchas veces no era suficiente, y Matías preguntaba, pero bueno, ¿esto qué se dedica? ¿Dónde está? ¿De qué ciudad? ¿A qué beneficia? ¿Protege a las mujeres? Es decir, todo el perfil de las expresiones tenía que explicar. Una de las cosas que me causó muchísima gracia es que es lo de Chespirito. Chespirito.
Sí, porque bueno, Chespirito es un personaje latinoamericano, pero en Europa no tienen ni idea quién es. Pero es muy conocido en toda Latinoamérica y en España. Pero quién sabe, ¿eh? Quién sabe, pero en todos mis traductores preguntaron por él. Todos. Entonces, que eso es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad y parte de cómo, digamos, nosotros aparecemos definidos ante otros pueblos. No solamente los espacios que son donde se mueven los personajes, Culiacán, el Malecón, los restaurantes, nuestra comida ha llamado muchísimo la atención. Sí, en todas las culturas que a donde he ido a presentar, mucho llamado todo el mundo quiere probar el aguachile. Los chilaquiles. Sí, los chilaquiles, es decir, todo el mundo quiere probarlos. El pescado zarandeado. El zarandeado, sí, los mata, esos ¿qué es eso el zarandeado? ¿Cómo se hace? Sí, y entonces vamos, va todo así. Yo creo que lo más interesante del fenómeno, y es una cosa que yo siempre defiendo, es cómo no se pierde la esencia. Esto incluso en España, que España a veces me dicen, oye, esta frase, creo que los españoles la van a entender. No me importa. Esa frase es definitoria de la cultura de mi pueblo y no permitiré que la cambien. Muy bien. Elmer, nos quedan casi un minuto para irnos. ¿Qué les recomendarías a los padres de familia para sus hijos sobre la lectura? Y 2, ¿desaparecerán los libros por el internet? No, pues claro que no. No desaparecerán los libros por el internet, porque el internet es una vía modernísima y en la que todos estamos involucrados. Los padres tienen que leer ellos y hacer que sus niños lean también, que sus hijos lean y conversar sobre eso, es decir, llevar un nuevo tema a la intimidad de la casa. Creo sobre todo en la comida, ¿verdad? Que eso los haría felices, sí. Elmer, pues ahorita en el Inter te estábamos comprometiendo aquí precisamente para que donaras unos libros. Las primeras personas, las 10 personas que nos manden un Twitter en @JHectorMunoz, pues recibirán un libro autografiado por Elmer Mendoza. Elmer, será un gusto. Sí, Elmer, pues ya hemos llegado al final del programa. ¿Alguna recomendación? El Twitter es, repito, es @JHectorMunoz, repito, el Twitter, @HectorMunoz, para 10 personas que envíen un Twitter. Elmer Mendoza autografiará 10 libros de su autoría y podrán pasar aquí a la televisora, al Canal 3. Más bien una felicitación, porque este programa cada vez está mejor, me encantó estar acá. Bueno, pues muchas gracias, y Elmer, pues nos dio mucho gusto tenerte aquí y cada vez que has estado, bueno, pues vas ascendiendo y seguramente en la próxima invitación que tengamos, pues a lo mejor ya amarraste un contrato con una película, porque a lo mejor pues ya estás en otros niveles muy inalcanzables. No, pues muchas gracias. Bueno, te comprometemos, Elmer, muchas gracias por tu atención. Bien, nos vamos, hemos llegado al final de este programa. Nos vemos en la próxima edición con un tema interesante. Yo soy Héctor Muñoz y esto fue su programa Acontecer.